Pero bueno, ya que pasamos por la panadería, nos quedamos en la Argentina. Tenemos dos invitados en el programa para ver las dos maneras de decirle que no al proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque ustedes saben que hay distintos sectores que se oponen al acuerdo, pero hay posiciones bastante contrapuestas en la oposición a ese acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, y tenemos la mirada quizás más de los partidos de izquierda y también de lo que empiezan a ser los neoliberales, pero que se reconocen como anarcocapitalistas. Libertarios. Libertarios. Vamos a preguntarles a ellos si esta es buena la definición de presentación. Ramiro Marra, por supuesto, y Manuela Castañeira, que están con nosotros. A ambos les agradecemos que estén en nuestro programa. Este debate que se está dando ahora, en este momento, en el Congreso, esa comisión de Hacienda que está tan caliente y esos pasillos, como recién relatábamos con Rosario, en donde se están contando los votos. La información que tenemos de último momento es que el proyecto saldría mañana, el dictamen se podría dar. Cuéntenme cómo lo viven ustedes, que de alguna manera con distintas miradas tienen una resistencia a votarlo. Sí, seguramente con contenidos diametralmente opuestos en este rechazo al acuerdo con el fondo. En primer lugar, desde mi punto de vista, hay que rechazar este acuerdo porque implica varias cuestiones. Por un lado, legalizar la estafa macrista. Por el otro, transformar a la Argentina en el nuevo virreinato del siglo XXI con un sometimiento y una pérdida de soberanía por los controles trimestrales del FMI que la ponen al riesgo del default cada 3 meses y al mismo tiempo por un brutal ajuste que, como recién mencionaban, por las actuales condiciones de la guerra, puede poner incluso peores condicionamientos a la Argentina que de los que el acuerdo con el fondo está pautando, sobre todo, por ejemplo, con el subsidio de la energía. Recién mencionabas lo de los precios de la harina, las retenciones al agro y demás. Y imagínate lo que está subiendo los precios de la energía en el mundo. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer, además de rechazar este acuerdo, es hacer un no pago soberano, que no tiene nada que ver con el default, y sí afectar los intereses de los poderosos que no se ponen en discusión. Es como que la CGT, para mí mentía y decía, esto no afecta a los intereses de los trabajadores por primera vez. No, para nada. Lo que hay que hacer es un camino que afecte los intereses de los poderosos. Los distintos sectores de izquierda que les cuesta ponerse de acuerdo y muchas veces están bastante divididos. En esto tienen una posición casi calcada, diría, de cómo reaccionar. Ramiro, desde el lado de los libertarios. Bueno, los libertarios, liberales, cualquier nombre nos puede venir bien porque nosotros los liberales no estamos como vos prefieras, No, liberal. O libertario, no es un tema. Para nosotros no es un tema. Bueno. Hay tantos liberales como personas hay. Bueno, nosotros lo que no estamos de acuerdo con el acuerdo con el fondo por varias cuestiones. Primero hay una cuestión moral. Nadie quiere que haya más pobres. Y este acuerdo con el fondo está avalando la pobreza. Porque si están diciendo que va a haber déficit fiscal, ¿cómo lo van a financiar? Y sabemos, va a ser con emisión monetaria, que genera inflación, y la inflación lamentablemente genera pobres. Después hay cuestiones técnicas que están mal convalidadas en el acuerdo por parte del ministro de Economía y de todo su equipo, como también del gobierno. O sea, nosotros creemos que el acuerdo está mal y aparte hay un segundo punto que hay que tocar, que no van a cumplirlo. A pesar de que está mal, no lo van a cumplir. Dicen cosas que están mal, como el déficit fiscal, y aparte después no van a poder cumplirlo porque... Es incumplible eso. Es incumplible eso. Se pone metas que con el modelo económico que están llevando a cabo va a ser muy difícil. Y para que no discutan tanto con la falsa oposición de Juntos por el Cambio, es muy similar al acuerdo que hizo Ion con Macri. Un acuerdo totalmente gradualista que no termina de solucionar los problemas de la Argentina, sino que los posterga. El tema que las postergaciones, que antes eran cada 2 años, 3 años, ahora lo están postergando para 6 meses, cuando vengan las revisiones del fondo y no las podamos cumplir. Yo ahora, vos fíjate, veo una posición parecida. Digo, exactamente. Exactamente eso te iba a decir. Pero acá lo que están sosteniendo déjame que haga un puntito para que podamos moderar y que el público que está en casa entienda por lo menos la moderación que le damos nosotros a la conversación. Los dos dijeron que este acuerdo es la continuidad del endeudamiento original de Mauricio Macri, desde dos posiciones distintas, que me gustaría que planteen ahora cuáles son las diferencias, porque en este momento es, los de la izquierda y los liberales piensan igual. No, para nada. Me parece que la gente sabe que la diferencia es que los que no queremos el acuerdo con el fondo, no hay que hacer demagogia, porque si vos decís que no te gusta el FMI, no es solo la discusión si rechazás este acuerdo. ¿Vos considerás que hay que pagar o que no hay que pagar? Yo creo que no hay que pagar la estafa macrista. Y creo que los recursos de la Argentina
tienen que ir para el crecimiento. Y la diferencia con los sectores que critican por derecha es que son ultracapitalistas que defienden a rajatabla que haya, por ejemplo, contrarreformas laborales, contrarreformas previsionales. Acá, Manuela. Y nosotros estamos diciendo hay que afectar los intereses de los poderosos. Ramiro, ¿vos considerás que hay que pagar este acuerdo? Bueno, ¿Hay que esa pagar es la una gran deuda de diferencia, Macri? una gran diferencia que tenemos a la izquierda. Nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades. Si tenemos una deuda, la pagamos. El tema es pagarla en consecuencia de qué. Estamos perdiendo de vuelta una oportunidad en la Argentina de poder hacer esas reformas que capaz las está planteando ella. No entiendo por qué no las quiere hacer la izquierda o los otros partidos políticos, porque la Argentina está mal. ¿Por qué está mal la Argentina? Porque estamos constantemente cometiendo los mismos errores. ¿Cuál es el error? El acuerdo en términos macroeconómicos, el modelo económico, el plan económico que plantean está mal. Por eso la discusión que se está dando en el Congreso y parece que los de Juntos por el Cambio nos están escuchando y están planteando que una parte sí, una parte no. Claro, se quieren copiar de los que tenemos razón. Eso es una demagogia porque efectivamente lo que nosotros decimos es para nada nosotros estaríamos de acuerdo con lo que ustedes están de acuerdo, que es la contrarreforma previsional. Es reventar las jubilaciones, sacar los derechos laborales. Yo no es lo que estoy planteando. Por el contrario, estamos en contra de la defensa de los ultracapitalistas, de los negociados. Ellos lo que sostienen es que no haya Banco Central, que no haya Estado, que no haya ningún tipo de derecho, que gobierne todo el mercado. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber un férreo control de la moneda, que se tiene que terminar la joda de la fuga de divisas, que tiene un PBI entero de la Argentina, de los megapoderosos, que está fuera de nuestro país, la sub- y sobrefacturación de las exportaciones y las importaciones. Una medida concreta para que se entienda. Justamente que ahora estás diciendo, se viene la suba, que ya está altísima, el precio de la soja. 50% de retenciones al agro, que entran un montón de divisas, un montón de recursos y que con eso se fomenta el crecimiento de la Argentina. Eso es una medida totalmente opuesta, o sea, son programas diametralmente opuestos. Nosotros defendemos a rajatabla los intereses de los trabajadores, los sectores oprimidos, las mujeres, la juventud, y que haya recursos para defender ese tipo de derechos, no la timba financiera. Hay un punto Nosotros también defendemos todo lo que plantea ella y a todas las personas que ella plantea. Lo que pasa es que la manera de defender lo que tiene la izquierda y los kirchneristas, sobre todo, y después la gente Juntos por el Cambio, es este tipo de modelos que lo único hacen es profundizar ¿Pero vos querés la crisis en la más Argentina. retenciones a la soja? No. Estoy diciendo que defiendo a los trabajadores, a la gente que la está pasando mal. ¿Cómo se defiende eso? ¿Cómo se defiende? Dándole libertad y no limitándolos. Perdón, les hago una pregunta, porque yo reflexiono acá con vos, Edi, y pienso que este proyecto de ley, lo que une a Juntos por el Cambio de la coalición gobernante hoy, es que los dos consideran que si Argentina entra en default, se complica todo muchísimo más. Voy a traducirlo al castellano. Por ejemplo, tomando y teniendo presente que hay pobreza creciente y que hay empleo cada vez en negro más creciente también y poco empleo formal, lo que consideran desde ambos sectores políticos es que se necesitan inversiones para que haya empresarios que den empleo genuino en blanco. Yo me paro y les pregunto a ustedes, si no se vota este acuerdo, ¿cómo hacemos? Porque eso es lo que nos hacen de un lado y del otro escuchar. Hay una gran diferencia entre el default y el no pago soberano. Nosotros estamos en contra del default, porque el default es una manera descontrolada para que vuelva el corralito, para que se fuguen todas las divisas y para que los empresarios hagan, y la timba financiera, cualquier tipo de negocio sobre la base de que el Estado argentino no le pague al Fondo Monetario. Cuando vos tomás medidas soberanas como la que yo te digo del no pago, vos entrás en control de ese no pago desde el Estado y te quedás con las divisas. Pero claro, eso es opuesto al libre mercado y a la timba, ¿entendés? Entonces, con ese discurso, si no pagás, caes en el default, no, hay otras maneras de no pagar y de controlar toda la divisa y todos los recursos de la Argentina. Del otro lado, si no pagás, siempre es Claro, default, ¿no? O sea, si vos me debés, si no me Default es la pagás... definición del no pago del descontrol, sin ningún tipo de medidas. Nosotros decimos que no se paguen con medidas serias y responsables, porque el default siempre termina afectando. ¿A quién afectó un default descontrolado? A los ahorristas. Nosotros no queremos eso, porque son los pequeños ahorristas, mientras los grandes sectores la fugan. Ahora, este acuerdo, con ese discurso, nos obligan permanentemente a decir que la única manera que tenemos es pagarle al fondo, que encima se hace sobre la base del déficit fiscal, que es sobre la base del recorte del Estado, sobre la base de la sociedad. Porque tarifazo, porque discusión, ojo, alertas, dos discusiones. La del tarifazo, que con lo que está pasando con los precios del petróleo a nivel mundial puede ser brutal, y dicen que no va a alcanzar con el 40 y el 80% que quieren hacer, y también la de la posible reforma previsional,
que si fuese de correr la edad jubilatoria, para hablar en claro, en castellano a las personas que nos están mirando. Aprovecho que hablas de reforma. Mover la edad jubilatoria en la Argentina. Si la mueven 5 años y dicen que es voluntaria, ¿por qué mañana por un decreto no dicen que es obligatoria? Bárbaro. Que la gente trabaja hasta los 90 y volvemos al esclavismo. Perdón, Manuela, incluso algún sector de la CGT dijo, no es una mala idea, lo podríamos llegar a conversar. Peligroso. Déjame que ya que te metes con el tema previsional, le traslade a Ramiro una cosa que vos habías planteado antes y que yo iba a contraponer con el tema de las retenciones, que daba por hecho que él no estaba de acuerdo. ¿Hay que reventar las jubilaciones? Eso es lo que plantea Manuela, que vos o ustedes plantean. ¿Cómo vamos a plantear reventar las jubilaciones? Todo lo contrario. Nosotros queremos que los jubilados tengan una vida digna. Pero ¿qué pasa? Si vos no dejás que el mercado actúe, que se creen fuentes de trabajo, que no haya ingreso de dinero, es imposible eso. Para que los jubilados tengan una mejor calidad de vida, lo que necesitas es que la economía se desarrolle, no que tenga un rebote, no que crezca, que se desarrolle. ¿Cómo se desarrolla? Con planes económicos de largo plazo. Y en esos planes económicos lo principal es la estabilidad. Nada de lo que se está hablando ahora con el Fondo Monetario habla de estabilidad. Es más, cuando hablan de bajar el déficit de manera muy gradual, como lo plantean, que después no lo van a cumplir igual, ¿cómo lo quieren hacer? Con aumento de impuestos. No podemos permitir que nos hagan este encubrimiento del aumento de impuestos que nos van a hacer a través de bienes personales. Esto es una trampa que nos está haciendo, porque esta es una propuesta del gobierno que le hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, bueno, como me lo estás planteando, bueno, si lo querés hacer, hacelo. Está mal. No pueden cambiar la evaluación fiscal como trampa para aumentarnos un impuesto. ¿En serio el ajuste de vuelta tiene que haber sobre la gente? En rigor ya lo hicieron, ya lo están haciendo. Ya comenzó el ajuste y va a profundizarse. El único problema con ese argumento es que ellos que están en contra del gasto del Estado dicen que no quieren tocar las jubilaciones. El 50% del gasto del Estado, del déficit fiscal, es en fondo previsional. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo se pueden pagar las jubilaciones si se recorta el gasto del Estado? Bueno, se ve que el discurso liberal no está teniendo pegada porque están tratando de hacer demagogia para no contar los verdaderos argumentos. Porque este tipo de acuerdo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Quién la va a pagar? Acá se está planteando... ¿Y el recorte del gasto de la política no alcanza, Manuela, según tu mirada? ¿Qué es lo que me parece una demagogia... Mira, a mí me parece preocupante, porque me parece una demagogia para ocultar que acá hay explotación y que hay sectores empresarios del agro y de las finanzas que se la llevan en pala. No es solo la política corrupta como ellos dicen. Y además también te digo otra cosa, ojo con ese discurso, porque ¿qué tiene que ser? ¿Volvemos al voto censitario? ¿Que puedan participar de la política solamente los que tienen plata y los trabajadores que quieran ser candidatos no? Ojo con ese discurso porque puede ser peligroso y antidemocrático. Porque si lo llevas al extremo, ¿qué es? ¿El cierre del Parlamento? ¿Cuáles fueron los sectores en la historia argentina del siglo XX que sostuvieron eso? Yo te digo, si querés sacar recursos, empecemos a mirar los sectores de la timba financiera que la fugan toda la riqueza que los trabajadores y las trabajadoras generan en la Argentina, en el campo y en la ciudad y que está fugada. Ahí vamos a buscar. Bueno, igual la timba financiera hoy en la Argentina no es negocio. Hoy en la Argentina no hay ningún tipo de negocio porque en la Argentina funciona todo mal. Es la que se fugó los 45.000 millones de dólares que me pidió Macri al fondo y lo sabe todo el mundo y ya lo confesó todo el mundo. Así que sí, existe la timba financiera. El problema de la Argentina es la timba. ¿Cuál es el tema del gasto político que ustedes están planteando? Entiendo que la defensa siempre habla de la propia, la gente que habla del gasto político dice no, porque ¿cómo le va a sacar? Nosotros no estamos discutiendo si un diputado cobra un sueldo. Por supuesto que con los sueldos de los diputados no vamos a cambiar la Argentina. Nuestra discusión es mucho más profunda. Nuestra discusión pasa por una cuestión de la ineficiencia del Estado. El Estado, cuando se mete en el medio, siempre pierde. ¿Quién? El ciudadano. ¿Por qué? Porque hay ineficiencia. ¿Alguien cree que las obras públicas que se hacen, llega todo ese dinero a la obra en sí o queda en el camino? Y queda en el camino no solamente porque se la llevan en un bolsito. Queda en el camino también porque son ineficientes para administrar ese tipo de obras. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que el gasto político... Pero entonces está mal hacer una obra pública porque podría haber, por ejemplo, si la controlasen los trabajadores y la sociedad y los vecinos, vos podrías tener puentes, vos podrías tener recursos eléctricos y demás. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Está mal la obra pública? Aerolíneas la pueden manejar los trabajadores, no hay problema, no tenemos problema. Claro que sí. Se la damos a los trabajadores de Muchísimo mejor va a estar que pero todas por favor, las gestiones que no pidan recursos, que son lo que ellos están haciendo. Que no pidan recursos Hice después una a los pregunta, impuestos. ¿te parece entonces que no hay que tener puentes, que no hay que tener recursos, Sí, que no hay que tener puentes. ningún tipo de inversión? ¿O te parece que las empresas privadas, quien Starbucks va a hacer puentes? Tratemos de hacer... No tenemos... Si a Starbucks le conviene hacer un puente para que vayan a su local a comprar café, bueno, no sé, por supuesto que lo va a hacer. Techinta haciendo puentes. ¿Qué? ¿Vos viste Techinta haciendo no puentes? Tenemos, bueno, no si tenemos, le conviene, no sí, tenemos, lo va a hacer. Si le conviene hacer si no le conviene, no va a haber amigos, puentes. un segundo. Y no. Amigos, un segundo. Listo, volvemos a la selva. Amigos, un segundo. Volvemos a lo que nos conviene. No tenemos... O sea, ¿quién determina lo que le conviene? ¿El Estado? ¿Los políticos? ¿Lo están haciendo mal? Chicos, lo que conviene es que se entienda. Si no se entiende nada, Fue una buena pregunta. esto es ruido.
coincido y nadie hace otra cosa que darle la razón al que le gustaba de antes. Yo digo, no estamos en desacuerdo y no nos parece mal que se pregunten entre ustedes y se contesten. En algún país, pero hablen de a uno para los que están mirando puedan entender. Perdón, minuto, te pido por favor que la próxima, si quieren hacer preguntas, no tengo problemas, pero no me interrumpa mientras estoy hablando. Ya que estamos con el tema de las preguntas, ¿en algún país funcionó lo que vos estás planteando? Ya que es un reportaje. Gracias por la pregunta. Claro. Lo que hay que hacer, lo que no está funcionando en ningún país en este momento, en este mundo, es el capitalismo. Y eso es evidente, venimos de pandemias, crisis ecológicas, guerras, se está haciendo discusiones sobre peligro nuclear y de bombas nucleares. Parece realmente un siglo XXI de un cuento de terror, con todos los problemas que hay. Un crecimiento de la desigualdad, la pobreza. Si nos vamos a la Argentina, por favor, 78.000 pesos la línea de pobreza, los trabajadores registrados están en 60.000. O sea, evidentemente, los jóvenes que están peleando por tener un futuro y que dicen hacia dónde voy, qué pasa que vos le estás dando vuelta, grandes problemas. Vos le estás dando vuelta a la pregunta y le estás diciendo, decime un país capitalista que funcione bien. No hay ningún capitalismo en este momento, ningún país capitalista que funcione bien. Y por eso también crecen ese tipo de discursos. Si no hubiese palomitas defendiendo el capitalismo ahora y no perros rabiosos defendiendo con discursos radicalizados de derecha. No, te termino la idea. Sí, él habló. Ningún país, entonces, vos hoy no ves ningún... Yo creo que exactamente. Y por eso es necesario empezar a plantear medidas anticapitalistas. Okay. Y son hoy las no respuestas ningún concretas país, a grandes problemas. Pero tenés la expectativa de que sí sea Argentina ese país. Ahora, yo te pregunto a vos, Ramiro, con respecto a lo que dice Manuela, no hay ningún país hoy que tenga ese modelo que vos planteás, que lo esté aplicando a nivel gobierno. Digo, podría ser Argentina tal vez, pero hoy no lo vemos. ¿Vos ves algún país? Por supuesto. Sí, Venezuela, Cuba. No, te pregunto no, esos son capitalismos de Estado. Capitalismo de Estado, perfecto. Sí, son capitalistas, igual que China y todo. Por a ver, de uno. Yo los dejo hablar, me siento acá, Perdón, Marcela. Lo que quiero es que se entienda, los quiero ayudar a que se entienda. Manuela lo que plantea es, nosotros sabemos que no hay ningún modelo hoy de gobierno en el mundo que esté planteando en su gestión lo que nosotros proponemos, pero nos esperanzamos que Argentina sea. Entonces, por eso ella dice, yo no puedo dar un ejemplo. En el caso de ustedes, lo que ustedes proponen, que propone Milei, bueno, no diste un ejemplo de país. No hay que Hay un país, Rusia, China, algunos. Esos son capitalistas. No, te estoy diciendo, además son sistemas, no solo gobiernos. Pero yo te pregunto con los valores que ustedes defienden. No son valores, por un ejemplo. Programas políticos. Además tienen valores políticos. ¿Hay alguno? Él te preguntó concreto. ¿Hay alguno? Yo te interpreté que no. Pero ese argumento lo que esconde detrás es que lo único que nos queda vivir es este sistema. Por eso esta respuesta que te estoy dando es concreta en relación a ese problema. ¿En que puede Argentina ser disruptivo? En realidad, bueno, la esperanza en la humanidad es un rasgo de los socialistas revolucionarios, Bien, así que sin duda. Porque siempre los corren, te estoy tratando de ayudar argumentativamente, siempre los corren a los referentes de izquierda con que no hay ningún país en donde gobierne la izquierda y haga eso. Por eso es interesante el ejercicio de dar cuenta que si está esa discusión en este momento es porque este sistema que está es el que no está funcionando y es válido empezar a hablar de anticapitalismo. Y es válido empezar a hablar de los problemas del sistema. Ya lo dijiste, ahora Ramiro. Que vos defendés, que son muy parecidos a los de Milei, que lo hemos tenido hace unos días acá y nos los ha explicado. Sí. Pero yo te pregunto, Ramiro, te preguntamos con Eddie, ¿hay algún país que ustedes pongan de ejemplo en donde vean que los postulados que ustedes defienden de la libertad absoluta se estén aplicando? En todos los países desarrollados están surgiendo las ideas capitalistas cada vez más y lo bueno es que está bajando la pobreza. En el mundo, los datos dicen que cada vez hay menos pobres. ¿Gracias a qué? Al sistema capitalista que ella está criticando. Y el segundo dato, para que nos pongamos más contentos... Pero bancos centrales hay en todos los... por ejemplo, Estados Unidos. No, para. Estoy hablando... ¿El sistema capitalista o el tema del Banco Central? La pobreza bajó en el mundo. La pobreza bajó en el mundo, sí. No sé de dónde sacaste ese dato, porque yo vi los informes del FMI, de la OMC, de un montón que están hablando del crecimiento de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza a nivel mundial. No sé de dónde han sacado los datos, pero yo no leo informes y... vengo acá y digo, no te preocupes. Por favor, no me contradigas con un dato duro como la pobreza, porque te estás es una discusión mundial. No es una discusión mundial. Si la pobreza aumentó, estamos todos locos. Es un dato duro lo que estoy planteando. Ramiro, a ver, hay un dato concreto de realidad. Si tomamos estándares de vida, en términos de pobreza, desigualdad, de acceso a bienes y a una vida más o menos, los países más desarrollados en ese punto son los países nórdicos, Suecia, Noruega, son países con estados muy presentes, que cobran impuestos. Es un modelo muy diferente al que propone Milei. Perfecto, bueno, termino de contestar la pregunta esta de la pobreza, ya te contesto a vos. Primero, la pobreza está bajando.
La pobreza está bajando en el mundo gracias a ¿qué? A sistemas que lo que hacen es ir al lado del capitalismo. Es verdad que hay países que pueden tomar políticas más pro Estado que no son las que funcionan en Argentina. Lo del Banco Central, lo explico. Lo del Banco Central es, usted dice, en otra parte del mundo no pasa. Sí, está pasando. Por algo estamos todo el tiempo hablando de criptomonedas. Segundo punto, en otras partes del mundo no existe la inflación como existe en Argentina. Entonces sí tenemos que buscar medidas como la del Banco Central que estamos planificando nosotros. Después, un dato que quiero destacar en base a esto del capitalismo, que es un dato muy importante que está muy bueno que la gente de izquierda lo sepa. Expectativa de vida. La expectativa de vida creció. ¿Saben por qué? No por las ideas comunistas, por las ideas capitalistas. Nosotros vivimos más años con mejor calidad, con mejor salud, gracias al capitalismo. Cuando estemos hablando de capitalismo, recordemos que lo que estamos hablando es de años de vida. Ahora, que es la variable más importante que tenemos nosotros. Vos que tenés, Ramiro, vos que tenés información de la econometría mundial, no podés negar, cosa que entre los principales referentes del capitalismo a nivel mundial, que Bill Gates, o sea, están planteando que la desigualdad ha crecido a nivel global. Hay países centrales que están planteando cómo dejar de absorber todo el excedente a nivel planetario, y hay una gran discusión dentro del sistema capitalista global de cómo volverlo más progresivo después de que la caída del muro de Berlín lo convirtió en el único jugador. Porque la diferencia que nosotros tenemos, nosotros con la izquierda, es que no somos dogmáticos. Nosotros podemos plantear estas discusiones, no hablamos de ideales. Yo puedo venir acá a plantear de que mi modelo es que todo el mundo sea ultra feliz. No, mirá, es difícil que todos sean ultra felices. Seguro que el modelo tiene cosas para mejorar constantemente y que el modelo tampoco tiene que quedarse quieto, se tiene que ir adaptando según los tiempos. ¿Cómo yo puedo hablar de un sistema capitalista en los años que corren en comparación a un sistema capitalista hace 40 años, cuando tenemos hoy las comunicaciones y la digitalización como la estamos viviendo? Lo que pasa es que hay gente que se viene con las discusiones de hace 70 años que no vamos a ningún lado. Hay que adaptarnos al mundo moderno. Te digo una cosa. Perdóname, porque tengo una para vos del tono de la que le hice a él, de que reconozca que hay un pequeño debate en el mundo capitalista sobre... Bienvenidos sean los debates. Claro, sobre la equidad, la justicia y el distribucionismo. Hay un gran debate en la izquierda a nivel mundial también. Nosotros acá del otro lado de la cordillera de los Andes tenemos a punto de asumir ahora un presidente muy jovencito, 35 años, Gabriel Boric, que viene de un proceso de izquierda, de sublevación popular, de grandes manifestaciones, etcétera, etcétera, pero que señalaba el otro día Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, nos decía: es ejemplar el proceso que se está dando de transición del mando en Chile entre la derecha de Piñera, que entrega el mando, y la izquierda de Boric, que viene a asumir, incluso tomando posiciones comunes, por ejemplo, en temas tan delicados como la guerra en Ucrania. En primer lugar, lo que te voy a decir de Chile es que hubo una rebelión que puso en jaque todo el país, en la calle, en esa calle que personas como él, que está acá sentado, quiere establecer leyes para que la gente no salga a movilizarse. Por ejemplo, si ese tipo de leyes siguieran... Vos presentaste una ley para que no haya movilizaciones de lunes a viernes. Que no corten la calle. Bueno, lo que hicieron los chilenos fue cortar la calle. Lo mismo que hicimos las mujeres... Estoy hablando, me dijiste que no interrumpa, no, lo mismo. Lo mismo que hicieron las mujeres ayer en la Argentina, 100.000 mujeres en la calle para decirle no a la violencia y no a la violación grupal en Palermo. Bueno, con ese tipo de ideas, el proceso de Chile no hubiese pasado. Entonces, lo que hubo en Chile, en primer lugar... y tiene esta izquierda por asumir. Lo que hay, bueno, lo que pasa es que lo que explica mucho de eso no es Boric, que tiene un montón de límites, justamente en parte por ese proceso, y a mí me parece que hay que perseguir al pinochetismo, que tiene que terminar presos todos los cómplices, que hay que ceder las leyes que el pueblo estuvo reclamando en la calle. Yo quiero hablar justamente de lo que pasó en Chile. Previo a eso es ese proceso de movilización, porque habla de un mundo que no aguanta más las medidas ultraliberales que acá se están defendiendo. ¿Tampoco te representa la izquierda chilena, Manuela? A mí me representa el proceso chileno. Bueno, la izquierda son sectores más bien progresistas, digamos, pero sí, efectivamente no son de ultraderecha y demás. Pero lo que entró en discusión en Chile es la ultraderecha. ¿Por qué no ves en Argentina ese fervor que viste en Chile? Porque realmente yo lo he visto acá en Argentina, Eddie, en algún momento cuando se quedaron con los ahorros de la clase media, exultante la gente en la calle, en algún momento penetró fuerte el discurso cuando parecía que iban contra el campo, en un momento en el que Cristina Kirchner iba con la 125, las cacerolas y la Plaza de Mayo llena. ¿Por qué pensás hoy, Manuela, ya que tomás este ejemplo de Chile, que la Argentina parece un poco más anestesiada en ese sentido? Que pasan los gobiernos, que pasan las medidas económicas, que el ajuste hace rato que está
y el argentino sigue. En este momento en particular, nosotros venimos de 2 años de pandemia. El proceso chileno comenzó previo a la pandemia. Entonces hubo ahí, además de las medidas sanitarias que lógicamente tuvimos que estar cuidándonos, también hubo una política permanente, sobre todo de los sectores afines, al frente de todos para desmovilizar y que la gente no tome las calles. Pero Argentina tiene una tradición de lucha descomunal, de asociación. Yo te ponía el ejemplo del movimiento de mujeres y personas LGBT que conquistó la legalización del aborto, las tradiciones de asociación sindical, tradición de lucha, la tradición democrática, las plazas contra el 2x1 a los genocidas. En realidad hay procesos importantes, por supuesto que en algunos lugares, como el caso chileno, se tuvo que sacar de encima en algún punto un poquito parecido al 2001 de la Argentina, pero lo hizo ahora Chile. Y lo que discutió son las medidas ultraliberales, arancelar las universidades, que el mercado organice mostrando que no puede organizar. Digo, volviendo al debate más general sobre el problema del sistema. Lo que es viejo es que el libre mercado organiza algo en la sociedad. Y esa es una idea que fracasó con la crisis keynesianismo, que inclusive ellos cuestionan, hasta el FMI se inventó para eso. Nos tenemos que ir si no controlan un poquito, se nos termina el programa, pero la verdad que el debate es muy interesante. La verdad que te escuchamos, es muy interesante y también es muy interesante ver a una mujer como se planta tan joven como referente de izquierda. Quiero terminar con Ramiro. Démosle un minuto a Ramiro para que, ya que estamos en Chile... Mañana desde las 10 de la mañana vamos a estar movilizados en el Congreso en rechazo al acuerdo con el fondo, contrario al ajuste y en defensa de los derechos de los trabajadores, eso es información, las mujeres, información de lo que va a suceder mañana y esperemos que sean tranquilas las movilizaciones. Si no hay represión, seguro. Ramiro, ya para terminar, ya que nos metimos en Chile y que el fin de semana es la asunción del nuevo presidente, tu visión en 1 minuto y 20 segundos del proceso que se está viviendo en Chile, donde un presidente de derecha le entrega el mando a un presidente de izquierda de 35 años. No voy a hablar de personalización de la política, sino voy a decir, dame Chile. Feliz de que seamos Chile. Ojalá tuviéramos la economía y la política de Chile. Lamentablemente acá en la Argentina se discuten otro tipo de cosas. Y último aviso, mañana mientras la izquierda esté movilizando, muchos argentinos vamos a estar trabajando en nuestros roles para poder comer, para poder llegar a fin de mes. Pero bueno, algunos tienen la suerte de que no tienen que trabajar mañana. Yo vivo de mi salario, no sé qué vivís vos. Yo de que vivo en mi trabajo, es público mi trabajo. Yo tengo un trabajo. Sí, como viste, un recibo de sueldo. ¿Qué cosa? Manuela Castañeira, Ramiro Marra. Porque no tiene desperdicio. No pueden parar, no pueden parar. Son las nuevas generaciones de distintos frentes políticos que también ameritan